Vamos, mamita, claro. Yo le voy a contar la historia de la patasola. Iba a bañarnos con todos mis hijos y iba con su papá. Cuando íbamos bien arriba, nos salió la patasola. Es una persona que le faltan los pies y vuela por el aire. Y sigue a la persona que se va a llevar. Entonces, de ver eso, yo decía, no, camine, camine, camine. Y a mí me preguntaba, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Yo no le contestaba, camine, camine. Cogimos y nos devolvimos para la casa. Para la casa, subimos toda esa loma que hay y nos fuimos y no vimos para dónde cogió la patasola. Se perdió. Pues existen las patasolas, siguen los niños, ella viene a seguir los niños que ella le gusten, se los lleva. Y como no iba a llevarse ningún niño, yo la única que lo veía. Nadie lo veía, solamente yo la veía. Y por eso yo le decía a ellos, camine, camine, camine. Entonces ellos me decían, ¿qué vio? ¿Qué vio? Yo no les contestaba, sino que era, camine, camine. Nos perdimos, nos salimos, nos fuimos para casa. No sabemos para dónde se fue ella. Abuelita, abuelita, ¿cuál otra historia se sabe más? Hay una del diablo, se la voy a contar. El diablo existe. Cuando las niñas no se manejan bien con la mamá y los abuelitos y son groseras, el diablo les sale. Yo estaba pequeña y yo vivía en el Alto. Había una niña que era muy grosera, no hacía caso a la mamá. Yo me escondí detrás de la puerta, acompañada, porque cuando eso se usaban las lámparas de petróleo, no había luz. Y ella grosera, peleando porque le tocaba lavar la loza y yo estaba sentada ahí detrás de la puerta. Cuando yo vi un tipo alto, parado en la puerta y eso tenía un chicote así en la boca. Y eso botaba candela por los pies, candela por la boca, con ese chicote. Cuando yo vi ese tipo y todo eso, cuando ese señor se le avanzó a la niña y la niña salió, él no la alcanzó a coger, sino salió corriendo y dio vuelta por toda la casa y a entrar a la puerta de la casa la niña cayó averiguada y el diablo se despareció. Entonces, el diablo existe, que hay que tenerle miedo, mami. ¡Ay, qué susto, abuelita! Oye, mamita, el muán existe. Yo estaba viviendo a la orilla del río, yo bajaba a coger leña o a coger agua, cuando eso también uno no tenía las músculas de barro. Y yo ahí, entonces yo vi que el agua se hacía así y todo eso. Entonces a mí me dio miedo. Como estaba sola, yo me subí para la casa y yo me escondí. Cuando yo vi que salió un hombre alto, alto, con pelo largo y un sombrero así, se subió por esa montaña así la loma, y ahí se desapareció. No lo vi para dónde cogió ni nada. No me di cuenta ni nada para dónde cogió. Si no, preguntémosle a Gratineano Hoyos. Vamos, abuelita. Bueno, vamos. Uy, allá viene. ¿Dónde? Ah, claro, sí, porque yo en él creo mucho, en el Muan sí, porque lo vi hace como unos 60 años, cuando verdad se parecía. Una vez que estaba pescando por allá, en la menudita, arriba en la menudita, cuando le dije al compañero, oye hermano, ¿por qué no vamos a hacer un lance que hay harto pescado? Yo lo oigo, hermano. Y el vergado le dio pereza. Bueno, yo agarré la atarraya y me fui, y en el cabezón de la menudita, entonces yo vi una palizada y yo ya que brincaba pescado y armé y me fui para allá para el cabezón pero me fui a echar el lance, me fui a echar el lance y cuando la palizada se me iba retirando, cuando yo ya estaba, ya me estaba llegando el agua más arriba de la rodilla, cuando
le oloreo el lance, hermano, y esa atarraya y sale ese, no era ninguna palizada, era el muán. Y entonces arrancó a correr, pero cada brinco eran como unos 3 metros que marcaba por encima del agua. Y con esa cabellera tan linda que tiene ese muán. Y entonces fui a sacar la atarraya y esa atarraya llena de pescado, Santima, me jalaba por un lado, me jalaba por otro. Y nada. Y la saqué y ni un pescado bueno. Volví a echar el otro y nada. Pero después me fui para la ranchería y le dije, mi compañero, me salió el muán. Yo, ¿cómo así? Y sí, señor, yo había la palizada en el cabezón, hermano, y fui a echarle el lance y era el muán. Arrancó a correr, hermano, y esa atarraya que casi no podía yo, que se sentía yo que enlacé. Y no saqué ni un pescadito. Y volví otra vez armé y la misma vaina. Y dije, no, pues me va a tocar irme para la ranchería, así porque esto es el muán. Y fui y le conté pues al amigo, después me dijeron, se veía grato con poderse usted ahí se pueda solo. Le dije, no, porque como no le tengo miedo al muán, yo sí lo he visto varias veces. Y así me pasa, pero entonces yo por eso estoy haciendo el espectáculo del muán en Gramalotal. Llevo 18 años haciendo el espectáculo ahí. Y ahora con este alcalde que ganó me dijo, no, pues que no toca agarrar todo en la vaina del muán, sí, porque ese fue el fundador del muán. Pero de mala así porque como ahora llegó la enfermedad esta, pues entonces no pudimos hacer nada. Pero el hombre me tiene en cuenta para la próxima, si estamos vivos. Entonces, pero por eso es que yo me gusta mucho. Yo toda la vida yo mantengo en el río pescando. Todos los días yo madrugo y pesco, pues cojo las sartenas, a veces cojo 2, toda esa vaina. Y de eso vivo, del río. Mi papá me contaba que cuando el río creció bajaba mucho la patasola por el río, en las palizadas, que él estaba pescando por allá y cuando veía pues, en toda la mitad del río pues una muchacha mona, cabelluda, tocando guitarra, que el papá la veía, todo eso me contaba mi taita. Y entonces hoy en día casi toda esa gente antigua ya no existe. Entonces, ¿por qué los pelados? Es que no tienen esa idea, que ese lindo recuerdo, porque ya esos viejos se han muerto. Ya lo que lo vio en ese tiempo, ya como yo que tengo 77 años, yo sí tengo todavía experiencia y todavía mi Dios me tiene con salud. Gracias a Dios, porque el pescado da mucha vida. El pescado. Mire, el muán cuando yo me recuerdo aquí en este puerto, venía uno a las 12 de la noche y veía un negro asentado en las piedras y cuando lo veía uno se tiraba al agua. Palabra, yo lo veo, pues la casa paterna es arriba, no es esta. Y ya como era un manso y entonces uno veía el negro, veía uno el muñeco y cuando el hombre se paraba y se botaba al agua. Eso, pero como él no le sale a todo el mundo, a ciertas personas, y él no le sale a todo el mundo, él tiene sus tipos y es como el muán, usted echa un lance, se enredó, nunca maldiga, nunca pone bravo, ya este racocijó de esa vaina. Entonces, más adelante, él le da la suerte a uno, y si no le da ese día, al otro día usted tiene anzuelo y toda vaina, con una moludita, un caloche, pero le da algo a uno. Sí, pero por esa vaina, pero si pone usted a maldecir, olvide de tango que... Cuando ese tiempo, mire, palabra que no le estoy viendo mentira, con ese tiempo papá tendía los anzuelos, toda bugonada, en las estacas, en las ramas, y al otro día amanecían, era engargolados, en las palizadas, en las ramas, asustándolo a uno, toda vaina, pero para los 2 o 3 días le daba uno un bagre, le daba uno moliditas, pues ya pescado uno. Pero el muán sí sale del río, sí sale a... Sí, no le digo que mi papá me contaba, cuando estaba papá vivo, me contaba que él veía un negro alto, moreno, así como yo moreno, y que salía a la plaza y compraba eso, le digo yo, compraba tabaco, compraba aguardiente, arepa, toda vaina, con una teída grande que usaba, en ese tiempo usaba la gente de teída, no había canasto, no había nada, ni caja, esa era con una tejida grande. Entonces lo veían llegar ahí
donde la burra, ahí, de la estación, y que había gente que miraba a ese señor tan alto y en chingas, y llegaba al puerto y se zampaba ahí a la estación y no volvía a salir para afuera. Pues entonces ese era el Muan, papá decía que ese era el Muan. Pues entonces tiene unos recuerdos de los viejos, los taitas. Pues por eso es que uno habla de él. Y a mí, ¿para qué? A mí el Muan me da mucho la comidita. ¿De qué otra forma se le conoce al Muan? ¿Le llamamos? ¿Tiene otro nombre el Muan? No, el Muan. Ese es el nombre que le tenemos, el Muan. Pero como eso es un espíritu, un espíritu. Él puede estar en las lagunas también. Él también en las lagunas. Y entonces tiene uno muchos recuerdos de él. Porque ya esa gente ya no la hay, ya uno con 77 años tiene muchos recuerdos de los taitas que mi papá era pescador y era todo. Él mantenía del río, pues papá tenía muchas plataneras y todas las vainas, pero él vivía mucho del río. Y entonces por eso la juventud hoy en día no cree en Muan. ¿Por qué? Porque ya toda esa gente antigua ya se ha muerto, ya no hay recuerdo. Ya la gente de verdad que conoció en esa época la vida, ya no hay de esa gente, ya toda esa gente se ha muerto. Entonces es rarita la... Hola, estoy en Casa Lember, ubicada en el centro histórico del municipio de Ambalema. Vamos a hablar hoy sobre una leyenda, sobre una historia que hace parte de nuestro patrimonio inmaterial. Me han contado muchas historias sobre esto, sobre esta leyenda, mis padres, mis abuelos, pero hoy nada más y nada menos que voy a estar con Patricia Lember, la hija del mago Lember. Entonces vamos a saber toda la verdad por boca de ella. Patricia, cuéntame toda la verdad, toda la historia del mago. Bueno, Ronald, buenas noches. Para mí es un agrado estar aquí con ustedes y contarles pues la verdadera historia de mi papá. Mi papá, el mago Lember, él nació en Ambalema el 16 de septiembre de 1906 y murió el 19 de agosto de 1969. Él murió a la edad de 63 años. Él es un personaje de acá del municipio que pertenece pues al siglo XX y que en la actualidad pues se ha convertido en una de las leyendas que pues son parte de nuestra tierra. El nombre de mi papá era Carlos Eduardo Lember Cázares. Él nació en Ambalema. Él desde chiquito fue un niño muy inquieto, muy activo, y él desde chiquito siempre le decía a su mamá que cuando grande él quería irse en un barco, porque pues en esa época, estamos hablando de los años de principios de siglo, después de 1906, hablemos de 1910, en esa época llegaban los barcos aquí a Ambalema. Entonces, en esa época, pues él siempre le decía a su mamá, yo algún día me voy a ir en un barco. De niño, la mamá era una señora pues muy pobre, de una familia muy humilde, y ella hacía dulces y vendía sus dulces y planchaba la ropa de los jueces del circuito de jueces de aquí de Ambalema. Ella planchaba únicamente. Mi papá
pues le ayudaba. Él cargaba maletas en el puerto. Cuando llegaban los barcos, él cargaba las maletas y el dinero que recibía de ese trabajo venía y se lo daba a su mamá. La mamá le daba plata. Mijo, coja esto para usted para que compre lo que quiera. Él le compraba los dulces a la mamá y la plata siempre quedaba en casa. Era un hijo excelente, un muy buen hijo, y él siempre, pues su adoración era su madre. Cuando tenía más o menos de 13, 15 años, no sé exactamente cuántos, pero pues era un muchacho, un día se fue de polizonte en un barco. Se montó en el barco, empezó a cumplir sus sueños. Y empezó a cumplir sus sueños. Se fue en el barco y pues escondido, ¿no? Él iba de polizonte, entonces él iba escondido en el barco, pero en el transcurso del viaje a él lo descubrieron. Al descubrirlo, pues lo iban a bajar del barco, y en ese barco iba un mago inglés llamado Charles Lambert. Este señor dijo: yo me hago cargo de este niño, no lo baje, yo me hago cargo de él, de los gastos que ocasionen por la presencia de él aquí en el barco. Él le dio trabajo a mi papá y mi papá empezó a trabajar con este señor. El señor siguió su gira hasta Barranquilla, parando en todos los pueblos a presentar su espectáculo, a hacer su show de magia, y mi papá trabajando con él. Cuando llegaron a Barranquilla, él le dijo: bueno, hasta aquí llegamos, yo sigo para Europa, yo voy para Londres, hasta aquí llegamos. Le dijo: no, yo me voy con usted. Y este señor se lo llevó. Duró trabajando con él mucho tiempo. Pues él era pues muy inteligente y empezó a aprender todo lo que este señor hacía. Este señor le tomó mucho cariño y le enseñó el arte de la magia. La magia y el ilusionismo. Que a todos nos gusta. Exacto. Entonces este señor fue tanto el cariño que le tomó a este niño que se había llevado, que se convirtió en un hombre, le enseñó su arte y lo bautizó como su hijo. De ahí que yo tenga el apellido Lambert. Entonces, porque pues mi papá antes de irse, él era Eduardo Cázares. El apellido, el nombre de él era Eduardo Cázares. Pero este señor lo bautizó como Carlos Eduardo Lambert Cázares. Y lo que te decía, de ahí sale, de ahí viene que yo tenga el apellido Lambert. Exacto. Con el pasar del tiempo, pues mi papá empezó a recorrer el mundo, se convirtió en un mago muy famoso a nivel internacional y llegó a ser secretario de la Sociedad de Magos y Artistas del Mundo. Con el pasar del tiempo, él regresó a Ambalema y aquí él pues tuvo muchos hijos. Él tuvo 9 hijos en todos sus viajes, en toda su correría. Tuvo 9 hijos y pues regresó. Él fue casado también y regresó a Ambalema, conoció a mi mamá, se enamoró de mi mamá y aquí está el producto de ese amor. En la actualidad... Y se quedó ya definitivamente en Ambalema.
Sí, los últimos años él vivió aquí en Ambalema. Y él murió cuando yo tenía 6 años de nacido. Cuando tenía 6 años. 6 años, sí. Bueno, Patricia, y acá cuando llegó a Ambalema le contó un show con su... Claro, él llegó con todo su espectáculo. Él tenía y empezó a recorrer, pues se radicó en Ambalema, pero empezó a recorrer el país con su espectáculo. Y ya estamos hablando de los años 50, 40, 50, cuando él empezó, ya se vino para Colombia, ¿no? Después de haber recorrido parte del mundo, y ya llegó aquí a Colombia, ya en el 50 y pico, 58, recorría el país con su espectáculo. Él tenía un show, el espectáculo de él, pues ocupaba 2 vagones del tren, todo el equipaje. Hoy en día un mago lleva su equipaje, su show, todo montado en una cajita así de grande. Sí, una maletica y ya. En una maletica y ya. En esa época tenían pues todos los números, los actos que tenía, eran pues con unos aparatos grandísimos. Claro, entonces sí, dentro del equipo de producción del espectáculo de él había 15 bailarinas que siempre andaban con el espectáculo. 15 bailarinas, la gente de producción que cargaban, toda la gente era más o menos un grupo de 20, 25 personas. Entonces el espectáculo de él era un espectáculo grande. Te voy a hablar de los trucos, de las... A eso iba, ¿hay algo que lo identificó a él? Bueno, él tenía, habían pues cantidad de, había con cartas, había con aros, había con sombrillas que digamos le pedía al público, los pañuelos, y los echaba en una bolsa o dentro de una sombrilla, y luego abría la sombrilla y aparecían todos los pañuelos colgados dentro de la sombrilla. Ya para finalizar, ¿por qué es importante conservar el legado del mago Lember? Bueno, pues yo considero que estas son historias de vida que la juventud debe conocer. No, es un personaje como cualquier otro personaje del siglo XX, que ya estamos en el siglo XXI y la juventud, los niños de hoy en día no conocen. Entonces, para conservar el patrimonio inmaterial de cualquier sitio, es importante conocer las historias de vida de las personas del mismo pueblo, ¿no? Vamos, mamita, a la casa de mi señora Rosita, que esta noche hay fogata de cuentos, de mitos y leyendas. Sí, abuelita. Bueno. Específicamente vamos a tocar el tema de las brujas de Ambalema. En el paso nosotros específicamente se han cogido varios puntos. Ejemplo, las brujas que fueron cogidas con las campanas de la iglesia antigua hace muchos años. Las brujas que fueron capturadas y fueron detenidas en la estación de la policía y al otro día no aparecieron.
también la bruja que fue capturada antes de ser el barrio La Balastrera. Esas son parte del sinnúmero de historias que nosotros manejamos en nuestro municipio. Las historias han estado ahí, los mitos hacen parte de nosotros y aún hoy en día se conserva esta tradición oral que es el de las brujas. En el caso del cementerio de Ambalema, que tiene una tradición de hace muchos años, se han encontrado con el paso del tiempo muchos trabajos que se hacen como entierros. También parte del arte que se maneja dentro del municipio aún todavía y que fecunda es el arte del tabaco. Leer el tabaco, adivinar la suerte a través del tabaco y conjurar a través del tabaco. Amansar a través del tabaco y dominar a las personas a través del tabaco. Esa es parte de la hechicería, una diversificación más de la parte de la brujería. Tenemos que entender que las brujas son las que transmutan, viajan o vuelan a diferentes sitios y la hechicería es la que se hace de manera terrestre, que es la que se está dentro del municipio y que aún persiste con el paso de los años. Es parte de nosotros, es parte de nuestro municipio, es parte de nuestra idea de vida, porque aún con el paso del año o del tiempo, ellas siguen permaneciendo ahí. Es parte de lo que nosotros somos, es parte de nuestra historia. Mi abuelita me dijo que las brujas sí existían. Eso es puro cuento, amor. Una vez esclarecido el tema sobre las brujas, sobre la hechicería, también tenemos que hablar de algo muy importante que ocurre en nuestro municipio, muchachos, y nuestras personas adultas mayores. ¿Qué sucede? Ambalema es declarado BIC, Bien de Interés Cultural del Orden Nacional. Sumado a eso, en estos momentos el Ministerio de Cultura está cursando una resolución de aprobación del PEN, Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico, el cual nos da la posibilidad de conservar parte de esa historia, no solo de la historia de los mitos, es parte de la historia que se dieron dentro de las casas, donde vivieron nuestros ancestros, donde vivieron nuestras familias, donde aún persiste esa parte de la historia que con clamor se siente el aroma todavía de esos techos antiguos de teja de zinc, de teja de barro, con muchas cosas que se harían hoy en día, persiste, se sostiene y debemos hacerlo. ¿Cuál es la parte de nosotros, jóvenes, niños, adultos mayores? Seguir conservando esta tradición, no dejar perder esta porque es parte de nosotros, somos nosotros, es nuestra identidad, es nuestra idiosincrasia, es nuestro municipio. Recuerden que todos somos parecidos, pero en últimas todos somos diferentes. Ambalema es reconocida a nivel nacional y mundial como la ciudad de las 1001 columnas. Eso nada más es un título que nos hace merecedor de mucha importancia y por eso nos visitan propios y turistas, nacionales y extranjeros. Es lo que esperamos y seguimos esperando nosotros, que nos sigan visitando para conocer parte de nuestra historia y parte de nuestra tradición oral. Bueno, también hay que poner en cuenta algo con ustedes jóvenes y chicos, algo que se ha manejado durante mucho tiempo. Si ustedes no le hacen caso a sus mamás o a sus abuelos, van a tener la visita de las brujas. Si no es de las brujas, es del Muán. Y si no es del Muán, es del diablo. Recuerden que nosotros somos tradición oral y la tradición oral de nosotros persiste. Si existe el río Magdalena, que es nuestro río principal, ¿por qué no va a existir el diablo? ¿Por qué no va a existir las brujas? ¿Y por qué no va a existir el Muán? Esta es mi Ambalema, esa es la ciudad de las 1001 columnas, esa es nuestra tradición oral, esos son nuestros mitos y esas son nuestras leyendas. Recuerden, niños, chicos, si ustedes no hacen caso, el Muán, la patasola, las brujas y el diablo se los van a llevar. La cultura es de todos. Ministerio de Cultura.